¿De qué manera le podemos hacer para transformar y mejorar la experiencia del aprendizaje de los alumnos? Quédate conmigo para que en este video aprendamos de qué características debe de tener el proceso de retroalimentación para que se convierta en una herramienta efectiva y que nos ayude a que nuestros alumnos logren mejoras en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Comenzamos. Hola, bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con ya más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar un poco acerca de este proceso denominado retroalimentación. Tal vez ya lo has escuchado o tal vez no es tan conocido para ti, pero a lo largo de este video te voy a explicar un poco en qué consiste y qué características debe de tener para que nos permita ayudar a nuestros alumnos, ya que forma parte de todas estas herramientas que como maestros debemos utilizar si queremos lograr un impacto positivo en el proceso del aprendizaje de los estudiantes, además de que forma parte de nuestro trabajo como profesor el retroalimentar a nuestros alumnos para que ellos comprendan un poco más de qué forma está siendo llevado a cabo este proceso de la educación. Recuerda que el proceso de la educación viene formado por varias partes y una que a veces se menosprecia o se le resta valor es al proceso de retroalimentación. Pero antes de continuar con el video, te pido de favor le des like a este video y te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que cada semana vas a encontrar contenido diferente, tanto en el ámbito de la educación, así como el curso de química que semana a semana se está actualizando en las listas de reproducción de mi canal. Creo que antes de comenzar a describir cuáles son las características que debe de tener este proceso de retroalimentación para que sea una herramienta efectiva, es importante que lo definamos, para que a partir de esto ya estemos sobre una misma línea de qué entendemos sobre el proceso de la retroalimentación y que a partir de ahí ya sea más fácil para nosotros, tanto como maestros como estudiantes, entender con qué características sería ideal que cumpla este proceso. Entonces, entendemos como la retroalimentación, de acuerdo a diversos artículos científicos, que es este proceso en el cual se da información a los estudiantes de cuál ha sido su desempeño en las distintas etapas de sus actividades académicas. Esto con la finalidad de permitir entender cuál es el rendimiento que se ha obtenido, dónde se encuentra el estudiante antes de realizar determinadas tareas y cómo se encuentra después de haberlas logrado, haciendo puntual énfasis entre cómo fue este proceso, es decir, cómo empezó, qué hizo a lo largo de todo este proceso educativo y cómo termina. Además, nos ayuda para entender si los estudiantes han logrado los objetivos o el desarrollo de aprendizaje que se esperaba y de qué manera lo logró. Hace una puntual énfasis entre cómo cada estudiante en lo particular afrontó las actividades de aprendizaje. Dicho de otro modo y con palabras más simples, el proceso de retroalimentación es aquel que nos permite informar al estudiante cómo ha sido llevado a cabo su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué resultados se ha obtenido de ello? Y también, ¿qué podemos rescatar de todo ello? ¿Cómo la unión de todos estos pasos contribuyen a que el estudiante sea más consciente de su propio proceso de formación? A todo esto es a lo que le llamamos la retroalimentación. Y ahora sí, ya que sabemos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de retroalimentar al estudiante, este proceso debe de cumplir con algunas características si queremos que sea efectivo. De nada me sirve creer que estoy retroalimentando a mis estudiantes, ¿no?, a lo largo de todas las actividades académicas que estos hacen, si mi retroalimentación no está dando resultados, si no se está enfocando en lo que se debe de enfocar y no cumple algunos criterios mínimos. A lo largo de este video vamos a platicar de algunos de manera muy general y vamos a dar algunos ejemplos para que comprendas cómo se debe de dar de manera adecuada la retroalimentación a los alumnos. La primera característica con que se debe de cumplir en este proceso de retroalimentación y que creo que empezamos con una muy importante
es que la retroalimentación debe de ser un proceso de diálogo y de comunicación. ¿A qué me refiero con este proceso de diálogo? Bueno, aquí básicamente debe de comprender al docente y al estudiante en el que podamos dialogar de manera conjunta, es decir, un intercambio de ideas y de opiniones entre el alumno y el maestro sobre cómo fue el proceso de aprendizaje. Además, pues de poder comunicarle al estudiante cuáles fueron los logros que logró, de qué manera los logró y qué se puede hacer para trabajar a partir de ello, siempre escuchando la parte que tiene que decir el estudiante de todo esto. ¿Cómo el estudiante entendió su aprendizaje? ¿Qué observaciones puede hacer de su proceso? ¿Cómo cree él que fue el proceso y su desempeño a lo largo de todo ese periodo? Llamémoslo de un trimestre, por ejemplo. Que el estudiante pueda dialogar con el maestro y externarle cuál fue su sentir y cuál fue su experiencia. Si hubieron actividades que se le complicaron, otras que les fueron más sencillas, si tuvo limitaciones por los recursos o por el tiempo o el ambiente en el aula, comprender realmente qué más tiene que decir el alumno además de lo que ya trabajó en clase, para que esto le permita al maestro también entender qué otros factores han jugado tanto a su favor como en contra. Además de que a partir de ello podemos hacer reflexiones finales sobre cómo ha sido esa etapa de aprendizaje. Esto es muy diferente a lo que a veces hacemos los maestros, que es meramente informar. No es lo mismo dialogar con el estudiante que informarle. Cuando nosotros como docentes nuestra retroalimentación se basa solamente en informar al estudiante, pues nosotros nada más le estamos diciendo qué es lo que nosotros vimos y pensamos y asumimos de su proceso de aprendizaje. Y no le damos oportunidad al estudiante de que él nos pueda externar cuál ha sido su experiencia, porque nosotros como docentes sabemos lo que nosotros vemos en el salón de clases, pero siempre creo que es necesario abonarle a qué es lo que está viendo y viviendo el estudiante del otro lado, para que el proceso de retroalimentación sea en dos vías, no solamente lo que yo le tengo que decir al estudiante y que él me escuche, como a veces hacemos, ¿no? Que le hablamos al alumno y le decimos, tienes tantas actividades, tienes tantas tareas, tienes tantas faltas, se te llamó la atención tantas veces, y ya, no le damos oportunidad de una réplica o de entender un poco más su situación. Creo que es importante darnos algunos minutos para escuchar también al alumno y saber si ha tenido dificultades, si a lo mejor no le ha importado y no ha trabajado porque no le importa básicamente, o si ha tenido alguna otra situación que lo ha hecho faltar. Tratar de, pues entre los dos, construir esta parte que es la retroalimentación, tanto hacia el alumno como hacia el maestro. Una segunda característica con la que se debe de cumplir cuando se le hace la retroalimentación a los estudiantes es que la retroalimentación que hagamos debe de ser clara y específica. Debe de enfocarse en qué es lo que nosotros vemos que está bien en el estudiante y cuáles son aquellas áreas que necesitan más atención para que podamos ser concretos y decirle al estudiante qué es lo que creemos que él debe de mejorar y también cómo podríamos aconsejarle el mejorarlas para que vayamos pues enfocados, ¿no? A qué es lo que queremos nosotros del estudiante. Eso es algo que a veces descuidamos mucho siendo maestros. Creo que tiene mucho que ver en el hecho de que a veces estamos demasiado a las prisas o que los grupos son muy numerosos y no nos tomamos el tiempo de cuando retroalimentamos a los estudiantes, no decirles específicamente qué esperamos de ellos o qué vemos que están haciendo mal. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que a lo mejor está haciendo sus trabajos muy incompletos, a medias, no los termina, ¿y qué le decimos? A lo mejor hay maestros que le decimos, es que eres muy flojo y eres muy vago, ¿no? Pero ok, ya estamos retomando qué es lo que está mal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos de él? A lo mejor que termine sus actividades. Entonces, parte de esa retroalimentación corresponde decirle, oye, tus trabajos están quedando muy incompletos, me gustaría que hagas por terminar cada una de tus actividades.
Si hay actividades que están muy complicadas de entender por la letra, ¿no? Y que ya sabemos que hay alumnos que escriben un poquito mal, decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que mejores tu letra, que te tomes más tiempo para realizar tus actividades y la letra se comprenda un poco mejor. Si las actividades no tienen limpieza, por ejemplo, hacer también ese comentario. Oye, veo tus trabajos llenos de muchos manchones, rayones, de corrector. Me gustaría que trates de ser más limpio en tus trabajos. Si tenemos alumnos que son a lo mejor muy ruidosos o no se callan y en todo momento están gritando en clase, en lugar de decirle, deja de estar gritando, bueno, hablar con él y que la retroalimentación vaya enfocada a que entienda que en la clase hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Si por el contrario, la retroalimentación es para resaltar los aspectos positivos, porque también se vale que sea una retroalimentación para decir que se están haciendo las cosas bien, pues ¿qué es lo que nos toca? En lugar de decir, es un buen trabajo, o decirle, está bien, como en el meme, creo que es más prudente decir qué cualidades encontramos en el trabajo de nuestros estudiantes, para que ellos vean que nosotros como maestros estamos poniendo atención a los detalles de aquellos que también están haciendo un buen trabajo. Oye, veo tu trabajo muy completo, veo que pusiste varios ejemplos, veo que usaste colores diferentes para resaltar los temas y los subtemas, veo que coloreaste los ejemplos, veo que tu trabajo está muy ordenado, muy claro, veo que participas en clase y eso me ha servido mucho para entender que estás logrando el aprendizaje en clase. Entendamos que la retroalimentación debe de ir enfocada a qué vemos que se está haciendo bien, pero también a qué vemos que se puede mejorar. Que no sea tan general, que no sea decir buen trabajo o que no sea todo lo haces mal. Ok, ¿qué lo hace un buen trabajo? ¿Qué hace que lo que está haciendo tu alumno esté bien? Para que él note que tú te das cuenta, porque aunque no lo creas, a los alumnos les importa mucho cuando tú notas cómo estás calificándolos, tanto para bien como para mal. Y luego dicen, bueno, es que ¿para qué me esfuerzo si ni lo nota el maestro, si no me dice nada? O el otro caso, ¿para qué lo hago mejor? Si el maestro igual me lo califica y le pone 10 y ni le importa si lo hago bien o si está todo hecho un caos mi trabajo. Hay que ir enseñando a los alumnos a que se revisa también la calidad de su trabajo, de su desempeño en clase y para mí, que es muy importante, su participación también. No hay que olvidar entonces que nuestra retroalimentación sea clara y que sea concisa en los estudiantes, qué queremos mejorar en ellos o qué queremos realzar en ellos. La tercera característica que quiero comentarte de la retroalimentación es que siempre debemos estar atentos a la oportunidad adecuada para hacerla. Sabemos que la retroalimentación toma tiempo y más si queremos que sea personalizada. Si queremos tomar a cada alumno y hacerle este balance de las cosas buenas y equivocadas que a lo mejor está haciendo, hay que cuidar muy bien cuándo es el momento adecuado para hacerla. Hay que tomar en cuenta como maestros tener las evidencias suficientes y la experiencia del alumno suficiente para poderle hacer una retroalimentación adecuada. Creo que sería demasiado desgastante hacer una retroalimentación, por ejemplo, todos los días, porque no creo que todos los días como maestros logremos captar suficientes pruebas y experiencias para ir retroalimentando a los alumnos. Pero sí creo que hay momentos muy adecuados y donde es donde más se puede notar cómo está trabajando el alumno. Te doy dos casos en particular. Uno, después de las evaluaciones. Puede ser la evaluación trimestral, la evaluación semanal, después de un examen, después de un proyecto, donde tú puedas tomar toda la experiencia que se ha adquirido hasta el momento y tú le puedas decir al alumno, mira, acabas de trabajar en este examen, te fue así, creo que es porque no has estudiado, no has cumplido actividades, no repasas los temas, no participas en clase o por el contrario, veo que un alumno le va muy bien, participa en clase, le echa ganas, cumple con sus actividades, tiene un correcto desempeño en clase y que tú se lo puedas decir.
Otro caso en el que puede ser muy buena la retroalimentación, y generalmente es lo que yo aplico como maestro en mi salón de clases, es cada que terminamos un tema, hago ese recuento de las actividades y aprovecho para revisar el cuaderno del estudiante, platicar con ellos brevemente y poder hacer este proceso de diálogo. Mostrarle al alumno, mira, te ha ido de esta manera. Veo que trabajas de esta forma. Tus trabajos tienen esta y esta característica. Tu desempeño en clase me ha parecido que es así y asá. Veo que participas con tanta frecuencia en clase. Y por último, mira cómo te está yendo en calificación hasta ahora. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué obstáculos has visto en tu proceso hasta ahora? ¿Qué temas se te han complicado o qué actividades encontraste más sencillas? ¿Cómo crees que podríamos mejorar este proceso de enseñanza y de aprendizaje? Y algo ahí relativamente breve donde tú puedas darte cuenta y darle cuenta al alumno de que estás al tanto de su aprendizaje, pero no diario. No creo que se pueda hacer esta retroalimentación todos los días. Y creo que sería muy exagerado también si te esperas hasta el final del trimestre. Imagínate esperar 3 meses para retroalimentar al alumno. ¿De verdad será buena idea esperar tanto tiempo para hasta el final decirle que iba mal? Creo que más cuando notas que hay alumnos que no les está yendo tan bien en clase, es importante que te esperes y que antes de que sigas avanzando, le abones a este proceso de la retroalimentación. Hay maestros que se esperan hasta la entrega de calificaciones para mandar un recado a los papás, para sentarse a platicar con el alumno, para dar un citatorio, no lo sé, pero no te puedes esperar tanto, porque si el alumno va mal y tú te esperas y no le dices nada, pues difícilmente a él le va a caer el 20 de que no está trabajando correctamente. Ya si después del proceso de retroalimentación y de comunicación y de diálogo no hay mejora, bueno, tú ya como maestro estás haciendo lo propio. Tampoco puedes hacer que por arte de magia con la retroalimentación le vaya bien, pero estoy seguro que con retroalimentar al alumno, cuando menos él sabe que tú sabes cómo le está yendo. Y no es especulación del alumno de, ay, el maestro sabrá que no hago nada, el maestro sabrá que nunca entrego las actividades, el maestro sabrá que no sé nada, que siempre me voy al baño en clase, que siempre finjo estar enfermo para no trabajar. Cuando tú los retroalimentas es para mostrarles que estás al pendiente de cómo les está yendo. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué opinas tú de este proceso de retroalimentación. ¿Será necesario realmente para el estudiante que le informemos cómo le está yendo, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores y de qué manera creemos como maestros que podría mejorar? ¿O por el contrario, está de más lo que le digamos al alumno y él sabe perfectamente cómo debe mejorar y cuando él esté decidido va a cambiar? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos ya al término de este video, donde hablamos de algunas de las primeras características que debe de cumplir este proceso de retroalimentación. Quiero que sepas que no son todas y faltan algunas más, que también puede haber varias por ahí importantes y que a veces descuidamos, pero no quiero hablar de todas en un solo video, sino que vamos a ir a lo largo de distintos momentos aportando algunas otras características más. Esto para que nos dé tiempo de analizarlas por separado e irlas aplicando poco a poco si algunas de ellas no las aplicamos como docentes. Y también que como alumnos vayamos poco a poco teniendo esa apertura a escuchar qué opiniones tienen de la manera en que trabajamos. Porque sé muy bien que no a muchas personas les gusta la crítica y no todas las personas a veces manejamos la crítica también de manera correcta. Veámoslo como un proceso de construcción. ¿Qué cosas ya estoy haciendo bien? ¿Qué cosas no estoy haciendo tan bien? Pero también de qué manera podría mejorarlas. ¿Qué cosas puedo llevar a cabo si quiero tener un mejor resultado? Ya cuando yo esté decidido a mejorar, las voy a ir aplicando, pero mientras que no, sabemos que hay personas que hasta que no se lo toman personal, a lo mejor no mejoran. Pero bueno, eso ya no nos toca a nosotros controlarlo. Eso ya es parte de cómo reacciona cada persona a esta retroalimentación.
No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho, para que estés pendiente al contenido que cada semana encuentras aquí en mi canal, tanto del ámbito de la educación en general, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción. Puedes encontrar también mi contenido en varias redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video de esta semana, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y feliz jueves. Hasta luego.